La adolescencia tardía es una fase del desarrollo humano que abarca aproximadamente entre los 18 y 24 años, aunque las edades exactas pueden variar según las fuentes y contextos. Se sitúa entre la adolescencia media y la adultez temprana, y es una etapa en la que muchos jóvenes experimentan transiciones significativas en múltiples áreas de la vida. Características de la adolescencia tardía. Aunque gran parte del desarrollo físico más notorio ha ocurrido durante la adolescencia temprana y media, la adolescencia tardía todavía conlleva algunos cambios físicos y consolidaciones. La mayoría de los jóvenes alcanza su altura máxima al comienzo de la adolescencia tardía y las placas de crecimiento en los huesos se cierran, señalando el final del crecimiento lineal. Los hombres continúan desarrollando masa muscular y pueden observar un incremento en la fuerza. Y las mujeres pueden experimentar cambios adicionales en la distribución de grasa corporal, especialmente en áreas como caderas y muslos. Continúa el desarrollo del lóbulo frontal, que es esencial para funciones como la toma de decisiones, el razonamiento y la autorregulación. También se produce la poda sináptica, fortaleciendo las conexiones neuronales utilizadas y eliminando las innecesarias. Se da la consolidación y regulación del ciclo menstrual en las mujeres, mientras que en los hombres la producción de espermatozoides es constante y la producción de testosterona se estabiliza. Para algunos, el acné que comenzó en la adolescencia temprana puede continuar o incluso intensificarse, aunque para muchos otros la situación mejora. Alcanzan el pico de capacidad física en términos de resistencia, fuerza y agilidad. Y es posible que se observen consecuencias físicas derivadas de comportamientos de riesgos o hábitos no saludables adoptados en etapas anteriores. Hay un aumento de la densidad ósea alcanzando su punto máximo al final de esta etapa. Aunque comenzaron en etapas anteriores de la adolescencia, durante la adolescencia tardía hay una estabilización de los niveles hormonales. Los adolescentes en esta etapa desarrollan habilidades de razonamiento más avanzadas. Son más propensos a la introspección y a reevaluar sus creencias y valores. Aunque siguen siendo vulnerables a fluctuaciones emocionales, tienden a ser más estables que en etapas anteriores. Continúa la formación de la identidad, especialmente en áreas como la vocación, la ideología y las relaciones interpersonales. Algunos jóvenes desarrollan una mayor confianza en sí mismos a medida que se aproxima la adultez. Forman vínculos más significativos y buscan relaciones basadas en la confianza y comprensión. Cuestionan su lugar en el mundo y buscan definir su identidad adulta. Muchos jóvenes en esta etapa están terminando sus estudios secundarios y deciden si continuarán con estudios superiores o ingresarán al mundo laboral. La vida universitaria en particular puede ser un momento de expansión de horizontes y descubrimiento personal. Este es un periodo en el que muchos buscan una mayor independencia de la familia, considerando opciones como mudarse de casa, vivir solos o con compañeros. Continúa la exploración y consolidación de la identidad. Los jóvenes en esta etapa suelen cuestionar y reevaluar las creencias y valores con las que crecieron, formando su propia visión del mundo. En esta etapa tienen la capacidad para considerar principios éticos universales y reconocer la complejidad de las situaciones morales. Tienen un desarrollo de la ética personal, esto basada en valores y creencias individuales más que en normas externas. Es fundamental tener en cuenta que estos cambios no ocurren al mismo tiempo ni de la misma manera que todos los individuos. Factores genéticos, nutricionales, ambientales y de estilo de vida pueden influir en el ritmo y la naturaleza de estos desarrollos. La adolescencia tardía es tanto una etapa de culminación de ciertos procesos físicos como de preparación para la adultez. Desafíos de la adolescencia tardía. Hay transiciones vitales en el ámbito de la educación. Está la decisión de si continuar con estudios superiores, adaptación a la vida universitaria o a la formación técnica. También está la entrada al mundo laboral y la búsqueda de empleo, adaptación a la rutina laboral y construcción de una carrera profesional. Asimismo, se considera la posibilidad de mudarse de casa, ya sea por estudios, trabajo o deseo de independencia.
Existe una alta presión social a partir de la comparación con sus pares y sentir que uno debe estar al mismo nivel o superar a sus contemporáneos en áreas como estudios, trabajo, relaciones o estabilidad financiera. Hay presión para cumplir con ciertas normas o metas establecidas para la familia, como graduarse, conseguir un buen trabajo o formar una familia. Durante esta etapa tienen que enfrentar estereotipos y expectativas sobre cómo debe de ser y comportarse un adulto joven. Durante la adolescencia tardía navegarán en relaciones más serias, compromisos y a veces enfrentar rupturas. Mantendrán relaciones a largo plazo, gestionarán conflictos o adaptarse a la pérdida de amistades cercanas y reconfigurarán la relación con la familia de origen a medida que se busca mayor independencia. Existe el riesgo de enfrentar trastornos como la depresión, ansiedad o trastornos alimenticios, por lo que es importante aprender a gestionar las presiones y desafíos propios de esta etapa de la vida, así como lidiar con inseguridades, comparación social y búsqueda de identidad. Habrá una reevaluación de valores y creencias. Existirán cuestionamientos y en ocasiones rechazo a las normas y valores aprendidos en la infancia y adolescencia temprana. También, en esta etapa, hay una definición de metas y propósitos de vida, buscando así un sentido de dirección y propósito personal. Por otro lado, aprenderán a gestionar y manejar el dinero, crear un presupuesto y enfrentar posibles deudas, como préstamos estudiantiles, así como decidir sobre grandes compras y considerar inversiones como un automóvil, vivienda o continuar con estudios superiores. Al igual se desarrollarán sus habilidades vitales como aprender tareas esenciales como cocinar, lavar la ropa, pagar facturas o gestionar un hogar. Es fundamental reconocer que aunque estos desafíos pueden parecer abrumadores, también ofrecen oportunidades para el crecimiento personal, el aprendizaje y la formación de la identidad. Con el apoyo adecuado y las estrategias de afrontamiento, la adolescencia tardía puede ser una etapa de exploración y descubrimiento en el camino hacia la adultez. Consejos para adolescentes. Buscar mentores o personas de confianza con las que hablar sobre inquietudes y desafíos. Es esencial aprender a establecer y perseguir objetivos alcanzables. Tómate el tiempo para el autodescubrimiento. Esto puede incluir viajar, leer o explorar nuevas aficiones. Consejos para padres y educadores. Ofrece apoyo sin entrometerte. Es un equilibrio delicado pero crucial. Fomenta la independencia. Ayuda a los jóvenes a desarrollar habilidades vitales como la gestión del tiempo y la toma de decisiones. Aunque busquen independencia, es esencial que los jóvenes sepan que siempre tienen alguien dispuesto a escuchar. Conclusiones. Reconocer y comprender la adolescencia tardía es esencial para apoyar el desarrollo y bienestar de los jóvenes en este periodo. Con una combinación de apoyo, comunicación y comprensión, podemos ayudar a estos jóvenes a navegar con éxito en esta etapa y prepararlos para la vida adulta que les espera. En resumen, la adolescencia tardía es una etapa de transición marcada por importantes cambios y desafíos. Es un periodo de autodescubrimiento, de definición de identidad y de preparación para la adultez y las responsabilidades que esto conlleva.